Javier Madanes, ¿cómo estás? Bienvenido a la fábrica, un placer enorme que estés acá, lo valoramos mucho, te consideramos, sos una de las personas más influyentes de Argentina, dueño de Aluar, presidente de FATE, 6.000 trabajadores, nos dijiste recién, fuera de cámara, increíble. Realmente lo agradecemos mucho, gracias por venir. Muy picante. Soy yo el agradecido. Realmente ver gente joven que quiere cambiar un poco nuestra historia es muy bueno. Somos colegas tuyos, yo tengo una pyme maderera en Morón, Pedro se dedica a la pintura, a Tommy lo conocés, textil, así que charla de amigos y descontracturada también. Así que, bueno, ¿podrías contarnos de los inicios de Aluar? ¿Cómo empezó? ¿Con quién? ¿Con tu abuelo? ¿Con tu padre? Sí, tiene un denominador común con muchas familias que hoy todavía han quedado en la actividad productiva, ¿no? Mi abuelo vino a comienzos del siglo XX de Polonia. Inicialmente era un vendedor ambulante y después de mucho recorrer logró instalar un comercio en el 11, en la avenida Corrientes, y se dedicó a la comercialización de, en ese momento se llamaban capotines, lo que hoy sería un impermeable, pero no de tela, sino de hule en esos años. En un momento dado, debido a lo que ocurría en el periodo de entreguerras y sobre todo en el inicio de la Segunda Guerra, el hule pasó a ser un material estratégico, que solamente se podía conseguir con un permiso especial de Naciones Unidas, y aún así era bastante difícil encontrarlo. Con lo cual, bueno, se hizo toda una logística que en ese momento básicamente pasaba por tratar de que en algún lugar de la costa se dejara hule. ¿Por qué era estratégico? Porque el neumático y otro tipo de productos que se usaban como material de guerra eran estratégicos. En definitiva, bueno, consiguieron poder traer hule y empezaron a hacer un proceso industrial para fabricar la tela de hule para los, en ese momento los capotines, y rápidamente empezaron a buscar alguna diversificación en función de las materias primas que tenían que procesar. Lo que más se ajustaba, lo que era más afín, era el neumático. No tenían mucha idea de que era un neumático tampoco. De hecho, en esos años... Año 1930, y estamos ponele. hablando, no, ya del 40, 42. ¿Edad de tu abuelo, más o menos? Y mi abuelo falleció con 63 años en el año 1950. Ah, mira. Falleció joven. Ya a esa altura ya había 5 hijos que eran profesionales, porque la gran inquietud era tener hijos profesionales en distintas áreas. 2 de los 5 eran ingenieros. Y bueno, motivados por el tema de buscar alguna oportunidad, como alguna otra gente que también estaba en un proceso similar, empezaron a tratar de fabricar neumáticos. Había 76 talleres de neumáticos en la Argentina en esos años, que obviamente hacen un producto muy, muy primario y de muy mala calidad. El gran cambio se produce al finalizar la Segunda Guerra, como también en otros sectores de la actividad industrial, por una simple razón, porque Estados Unidos se vio obligado a modernizar todo el aparato productivo y se brindan muchas facilidades en Estados Unidos para el cambio, o mejor dicho, el upgrade de plantas industriales, y se empieza a presentar la posibilidad de conseguir equipamiento para ya hacer un proceso industrial un poco más respetable en Argentina. Bueno, aprovechan esa situación, negocian con algunas empresas en Estados Unidos, y de hecho uno de los hermanos... ¿Qué dimensiones tenía la empresa en ese momento? Era muy pequeño. ¿Cuántas personas más o menos? Hablemos de que metros cuadrados eran menos de 3.000 metros cuadrados, y en total habría unas 60, 70 personas. Era algo pequeño y con productos, digamos, todavía bastante primarios. ¿Tu viejo y tus tíos ya metidos en la empresa? Mi padre y un tío mío, en realidad mi padre y 2 tíos míos estaban también metidos en la empresa, sí. Bueno, con eso, que era un
una planta que estaba en la localidad de Saavedra. Se transita hasta los 60, donde aparece una gran oportunidad con alguien que para mí ha sido, digamos, el gran estadista argentino del siglo XX, que fue Arturo Frondizi, que personalmente se preocupa por desarrollar ciertos sectores y entiende claramente que hay que modernizar el aparato productivo. Dentro del programa de instalación de las plantas automotrices, uno de los rubros que caía de maduro, tenían que modernizarse, era el sector neumáticos. Y ahí es donde mi padre y su hermano piensan ya en una instalación mucho más moderna, que de hecho es la actual planta de San Fernando, con también incorporación de equipamiento nuevo, y fabrican lo que en ese momento fue el primer neumático radial que se fabricó en Argentina. Hasta ese momento eran todos neumáticos convencionales. Fue una evolución tecnológica muy importante, que fue promovida justamente por las terminales automotrices, fundamentalmente por Fiat y Peugeot en esos años. Bueno, de ahí hay un lapso de unos 10 años, o algo menos, donde aprovechando un periodo de promociones industriales, FATE se presenta un concurso internacional que se hizo para la instalación de una planta de aluminio. Digamos, en ese momento hasta parecía que estábamos fuera de escala en cuanto a lo que era la empresa respecto a este proyecto. El proyecto involucraba un esfuerzo muy grande, había que construir una represa hidroeléctrica en la cordillera, había que traer esa energía a 560 kilómetros hasta la costa atlántica, había que construir un puerto de aguas profundas en la costa atlántica y había que montar una planta de aluminio. Un poquito más te pedían mover una montaña, claro. Bueno, se hizo. Curiosamente se hizo con muchos problemas, pero se hizo. Y a la par... Perdón, ¿en qué periodo se hace una bestialidad así? ¿Cuánto tarda entre que arranca y termina el proceso? Tardó unos 6-7 años todo el proceso, desde empezar con la construcción de la planta, la represa. ¿El Estado qué injerencia tuvo ahí? El Estado brindó un programa de promoción que había un diferimiento impositivo a partir de la integración de un aporte de capital propio de quien fuese seleccionado como ganador del concurso. El Estado construía la represa, el Estado hacía el tendido de las líneas eléctricas, que son 2 líneas de alta tensión, y el Estado construía un puerto de aguas profundas. Y la empresa construía la planta. Pero venimos de una estructura de 60 personas todavía ahí en FATE. No. ¿Esa altura ya la cuánto? nueva planta de San Fernando era una Claro. planta que estaba más cerca de las 700, 800 Mirá, personas. okay. Sí, ya se había crecido significativamente. Pero a la par, y esto creo que es un punto que, digamos, los jóvenes de hoy no pueden recordar porque no fue de su momento, un interesantísimo proyecto de desarrollo que llegó a ocupar en esos años 1.400 personas, que fue el desarrollo de la actividad electrónica, donde se fabricaban en Argentina tanto calculadoras como microprocesadores, como procesadores. Fue un, digamos, proyecto que fue previo a la Ley de Promoción de Tierra del Fuego. ¿Y por qué digo previo? Porque lamentablemente todo lo que se logró desarrollar durante un cierto periodo de tiempo, en una estrechísima colaboración con la Facultad de Ciencias Exactas, y donde se era muy exitoso, porque Argentina en ese sector estaba por delante de Brasil e inclusive de México. Lamentablemente después el criterio de ese sector cambió y se movió a algo muy distinto, que eran estas armadurías, ¿no? Que sin, digamos, poner una nota de crítica muy aguda, lamentablemente lo que hicieron que fue que todo el desarrollo propio que se había hecho se fue perdiendo. Pero bueno, ese es el pasado. O sea, básicamente, vos decías, ya había algo desarrollado con temas electrónicos y profundos y como que se cambió por otro régimen. No se podía competir contra el modelo de Tierra del Fuego. O sea, básicamente Tierra del Fuego
en electrónica barrió con la electrónica del continente. Exactamente, sí. Lamentablemente sí. No fue tan así en Brasil, donde se hizo una promoción algo diferente, y si bien Manaus tuvo condiciones muy favorables, fue muy distinto a lo que se hizo localmente en Argentina. Brasil desarrolló su industria electrónica exitosamente, nosotros lamentablemente terminamos siendo una armadurilla. Javier, cuando se termina esa inversión bestial, entonces, la represa, que duró 6 años, dijiste, más o menos todo. Entre 6 y 8 años. Ahí ya Loar estaba operando con una capacidad de 140.000 toneladas, que es aproximadamente 1/3 de la capacidad que hoy Aluar tiene, que son en el orden de las 460.000 toneladas. ¿Qué injerencia tenía tu...? Perdón. Te quiero hacer una pregunta, ¿viste? Cuando pones una fábrica hay como un ramp-up, se dice un aprendizaje. Eso era todo nuevo, o sea, era todo absolutamente nuevo. Era todo nuevo. ¿Cuánto tardaron en arrancar, en aprender? ¿Cuántos errores cometieron? ¿Qué tan difícil fue? ¿Te acordás? Sí. Lo que se hizo fue un proceso de transferencia tecnológica de una firma que se llamaba Italimpianti en Italia, que tenía una tecnología que era la única que en ese momento se podía abordar por la capacidad de negociación que se tenía. Las tecnologías tal vez un poco más avanzadas no eran abordables. Lo que hizo que después el esfuerzo de achicamiento de la brecha tecnológica fuera muy grande. Para poder llegar a una planta state of the art en Argentina, a partir de ahí hubo que, como dije, por un lado crecer 3 veces y por otro lado mejorar el proceso tecnológico significativamente con un equipo de investigación y desarrollo que está a la mejor altura mundial.